Ok, buenos días. Eh, Veo que aquí eh, ninguna estuvo aquí con nosotras anoche en los Jodes, estuvo espectacular, con el Diablo bellísimo. Voy a ver si consigo esa grabación que le pedí a alguien que lo grabe y si la consigo, la que lo quiera, se lo puedo pasar. Em, Hoy quería hablar con ustedes, estamos en la parashá de Bo. Es una parashá muy, 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 muy importante, muy, muy relevante, con mucha, mucha información. Son las últimas tres plagas, es prácticamente la salida de Egipto. Eh, y nos enseña mucho sobre nosotros y nuestras salidas de nuestros Egiptos, de nuestras propias limitaciones y de todo aquello que a veces nos oprime desde afuera y desde adentro. Eh, es muy interesante, estuve hablando con varias personas en los últimos días y salió a la luz el tema de todos esos conspiracy theories, eh, que no sé ni cómo se dice en español, de todas las diferentes opiniones de la nueva moneda que Teo- quiere lograr el mundo, o del Teorías nuevo orden mundial, conspirativas. ¿no se me oye? No dije teorías conspirativas. Gracias. Teorías conspirativas o de que si la vacuna, no la vacuna, o sea, tantas cosas que uno escucha a su alrededor. Y alguien, estaban dos, tres personas hablando del tema y una de ellas dijo, oye, me asusté tanto que ya no quiero leer más. Y le dije, recuérdate que Hashem maneja el mundo. Claro que uno tiene que tomar decisiones inteligentes y tiene que sabes, analizar y revisar y siempre buscar las mejores opciones para uno, pero también uno tiene que recordarse que Hashem es el que maneja el mundo. Y eso te quita un poquito el control a ti, que nosotros generalmente nos gusta controlar todo, pero también da mucha tranquilidad. Entonces, a la salida de Egipto, es interesante que lo último que tenían que hacer el pueblo judío es algo muy extraño. Nos dice la Torá que lo último que Hashem le dice al pueblo judío para hacer, y todos lo sabemos, lo hemos leído, lo hemos estudiado muchas, muchas veces, es que tenían que agarrar cada familia, cada casa, tenía que agarrar un C es una oveja, y tenía que Yud Nisan, el 10 de Nisan, ir al mercado, comprar la oveja y llevarla a su casa y atarla a su cama, al poste de su cama. Y obviamente, cuando los Mitzrim vieron que todos los judíos están como locos, todo el mundo buscando una oveja para llevarse a su casa, preguntaron por qué. Y los judíos tenían que responder el por qué. Tenían que responder que Hashem dio una orden y la orden es comprar esta oveja porque en 4 días la vamos a hacer la shahita y la vamos a hacer un corbán para Hashem, vamos a sacrificarla para Hashem. Ahora esto no es algo muy sencillo, porque se dice fácil, pero es muy complicado. ¿Por qué es muy complicado? Porque todos sabemos que en Egipto era una nación eh, pagana con muchos dioses y uno de los dioses más importantes eh, en Egipto era precisamente la oveja. Entonces, el agarrar el dios de, de ellos y decir, la voy a llevar, la voy a atar a mi cama y en 4 días la voy a matar, era como ¿cómo se dice? Una ofensa bastante
bastante peligrosa, porque lo normal es que ellos defendieran a su Dios. Pero era precisamente una de las cosas que Dios quería que ellos hicieran, porque para empezar la libertad, como todos sabemos, no es suficiente salir de Egipto, no es suficiente que Dios te haga todas las plagas y el milagro del Yam Suf, donde los mitzrim se van a ahogar, sino que los judíos tenían que sentir esa fuerza de sacar a Egipto de dentro de ellos mismos. Y entonces eso es muy interesante. Entonces, cuando hacían ese sacrificio a la oveja, o de la oveja a Hashem, ¿qué ocurría con esa oveja? La mitzvah era la siguiente. Hay diferentes tipos de korbanot. Hay korbanot que son todo se quema y todo va para Hashem. Hay korbanot que uno trae el korban y se lo da a los kohanim. Pero hay algunos korbanot que uno trae el korban, pero después se lo come uno. Y esa es precisamente el corbán que tenían que hacer antes de salir de Egipto. Este es el mismo corbán que cuando lo iban a sacrificar, Yud Dalet Nisan, 4 días después, iban a agarrar la sangre del corbán y con ella iban a pintar los marcos de las casas. Pero después de hacer eso, ellos tenían que poner esa oveja, la tenían que poner a la parrilla. Y está muy especificado que no la pueden cocinar, que no la pueden poner en una olla, no la pueden poner al horno, o sea, tenía que ser a la parrilla. Y los jajamín preguntan mucho porque esa insistencia tan importante de ponerlo a la parrilla y la forma como está escrito en el Humash, casi que utiliza una expresión donde Hashem pide, por favor, pongan la parrilla, usando la palabra na, que significa por favor, la misma palabra que usa Hashem cuando le pide a Abraham que pase la 10ª prueba. Pero esta palabra na, en este contexto, tiene muchas traducciones, diferentes mefarshim la traducen de diferentes maneras y generalmente ninguno la traduce como porfa, pero es precisamente bajo el entendimiento que significa porfa. Entonces dice que se la coman toda, o sea, que por favor no dejen nada, que por favor no la pongan en una olla, o sea, hay varias interpretaciones de lo que significa ese na, pero todo lleva a que es muy importante que esta oveja prácticamente entera había que ponerla a la parrilla. Y la pregunta es ¿por qué? Hay muchas explicaciones. Entonces, quiero mencionar varias explicaciones porque todo lo que dicen realmente es totalmente aplicable y relevante a cómo me despierto yo en la mañana, cómo cada uno de nosotros se tiene que despertar en la mañana. Tiene el privilegio de despertarse en la mañana, más que tiene que despertarse en la mañana. Y lo importante es que es asumirlo. Entonces, primeramente, el Sefer HaChinuch lo dice de la forma más sencilla. Dice que si tú te imaginas en el shtetl, una familia muy pobre, tratando de hacer su comida de Shabbat, ¿verdad? Durante la semana no existía pollo, ni carne, ni nada de eso. Pan con leche era el sustento. Pero uno trataba de ahorrar y para Shabbat trataba de tener un pedacito de pescado, un pedacito de pollo, trataba de tener algo más. Pero claro, el pedacito de pollo, el pedacito de pescado que compraban no alcanzaba para toda la familia, era un poquito. Entonces, ¿qué hacían? Picaban el pollo, el pescado en algunos trocitos y después le agregaban papa y le agregaban caraotas y le agregaban todo lo que podían encontrar económico que crecía en su mismo backyard, en su mismo jardín. Y con eso agrandaban, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando tú metes en una olla, en una sartén, siempre le puedes agregar y eso va como que a permitir que más personas coman de eso. Cuando tú pones un pollo a la parrilla, it is what it is. Al revés, o sea, se reduce generalmente en vez de agrandarse y esto es lo que hay.
Entonces el Sefer HaChinuch dice algo muy interesante, dice que la parrilla es más una comida de alguien con poder adquisitivo, alguien que tiene la capacidad, el dinero para poder, ¿cómo se dice?, asumir el costo de que esto es lo que hay sin agregarle más nada. Y además agrega de que también es una forma muy rápida de cocción y recuérdense que estamos apurados porque se lo tenían que comer toda la noche para en la madrugada salir, en la mañana salir. Entonces, según el Sefer HaChinuch, era para meterle a ellos en la cabeza de que no son esclavos. Porque un esclavo es de mente pobre. Y un esclavo nunca hubiera asumido el concepto de comer a la parrilla, sino más bien, bueno, lo poquito que tengo, voy a ver cómo lo logro hacer. Y Hashem dijo, no, ustedes tienen que actuar como que tengo todo y ya no soy esclavo. Es el primer paso a entender que no soy esclavo, es que no dependo de nadie, es que yo tengo mi propio poder adquisitivo. Da'at Zkenim y Tosfot también se enfocan en un punto muy importante, que es el punto de que cuando tú metes algo en una olla, cuando tú metes algo al horno, tú tapas lo que tienes y no se ve. Mientras que cuando pones algo a la parrilla, se ve a leguas y se huele a leguas. ¿Por qué? Porque Hashem les está diciendo, no se escondan. Deja que los egipcios vean y huelan lo que tú estás haciendo. O sea, es el concepto de tener ese orgullo de que estoy haciendo lo que Hashem me dice, a pesar de que a todos a mi alrededor les puede parecer terriblemente incorrecto, porque ellos dicen, este es mi Dios, y yo les estoy diciendo, no, esto no es Dios, hay solo Hashem Echad, hay solo un Dios, esta oveja no es Dios, y tanto estoy seguro de que no es Dios. Ahora recuérdense, ellos estaban en el nivel 49 de Tumá, recuérdense que ellos estaban súper influenciados y afectados en su forma de pensar, en su forma de vivir, de todo ese imperio que los rodeaba. Entonces, esto no es solo para los egipcios, eso es para el egipcio dentro de ellos, eso es para ellos mismos decir, no, 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 yo estoy clara que hay una Shem Echad, esto no es un Dios y no lo voy a hacer a escondidas, no tengo que preocuparme de que me reconozcan como una persona que está haciendo lo que Hashem me dijo, sino todo lo contrario, lo voy a hacer tzli, lo voy a hacer a la parrilla, se ve, se huele y estoy clara y con mucho orgullo judío, mucho orgullo de quién soy, mucho orgullo de mi identidad, lo voy a hacer. Y esto es un punto súper, súper importante. Yo justo el otro día me reuní con los padres de Sitting, que vamos a hacer un viaje y vienen a Shirim y no sé cuánto, y les dije, miren, el propósito de estas reuniones es reforzar el orgullo de la identidad judía. Tenemos que estar orgullosos de quién somos. A veces nos sentimos diferentes o a veces nos sentimos como que no sé explicar estas cosas raras que hago cuando estoy hablando con estos adolescentes. Y una de las cosas que hay que saber es, tienes que estar orgulloso de quién tú eres. No te escondas. Si no sientes ese orgullo, estudia, descubre, analiza, aprende. Pero todo empieza de que tienes que estar orgulloso de quién tú eres como persona. Pero no porque tú eres especial, sino porque Kibanu Bajarta, porque Hashem nos eligió y entonces lo especial está en él. Pero tenemos que estar orgullosos. Y si estamos siguiendo una orden de Hashem que quizás a los demás les suena catastrófico,
Bueno, pero yo sé que esto es lo correcto, porque Hashem me lo está dando. Y el entendimiento de Hashem es superior a mi entendimiento y definitivamente al tuyo. El Maharal de Prague lleva este paso un poquito más, estos dos puntos que mencionamos antes, un poquito más, más profundo. Y dice también la diferencia entre cocinar, hornear. Cuando uno cocina, cuando uno hornea, uno de alguna manera lo combina con muchos, como dije antes, con verduras, con sazones, con cosas como para darle sabor a esa carne. Y de alguna manera representa la integración y la absorción de cosas fuera de lo que es la carne. Mientras que en la parrilla no, en la parrilla tú pones el pedazo de carne y pones el pedazo de carne solo, que es como que se separa de todo lo demás. Y el Maharal de Prague dice que es muy importante el inicio de Am Israel, cuando está empezando, está a punto, o sea, recuerden, estamos en el nivel 49, estamos saliendo de Egipto, estamos recién iniciando, es muy importante separarte. Separarte de todas las influencias que puedan estar a tu alrededor afectándote. A diferencia que, por ejemplo, el Nazir, cuando termina su Nazirut, trae un corbán y lo cocina. ¿Por qué? Porque el Nazir ya estuvo separado. El Nazir es el, ¿cómo se dice en español? Bueno, creo que todas saben lo que es un nazir, ¿verdad? Es la persona que hace un juramento, que no se va a cortar el pelo, que no va a tomar vino, que se va a abstener de placeres físicos por un tiempo, pueden ser un mes, puede ser un poquito más, puede ser más tiempo. Pero el punto es que ya tiene suficiente separación y entonces cuando termina su nazirut y va a traer el corbán, entonces ya se le dice, ya, ahora es momento de integrar, porque el mundo tiene mucho que ofrecer, definitivamente, pero uno tiene que estar listo para saber discernir y saber qué incorporar y qué no incorporar. Y para eso primero tienes que saber que eres tú antes de poder incorporar todo lo demás, porque si empiezas incorporando todo lo demás antes de saber quién eres tú, no eres tú ni eres lo demás. Eres un mishmash. Entonces, primero tienes que saber quién eres tú. Pasa muchas veces cuando estamos dando clases de Tania, que el primer perek, el Alter Rebbe habla del Nefesh Elokit, del Nefesh Abahamit, y como un side point menciona que es diferente con el mundo que no es judío, ¿cómo se dice? La estructura del alma es diferente. Y típicamente la gente en los shurim me empiezan a preguntar, ajá, ¿cómo es diferente? ¿Cómo son ellos? Y siempre uno termina diciendo, ya va. Primero vamos a estudiar quién soy yo. Antes de estudiar quiénes son los demás. Cuando ya yo tenga clara quién soy yo, ya puedo estudiar todo lo demás. Pero primero uno tiene que tener muy clara su propia identidad antes de poder entrar e incorporar. Grandes de los Jajamim incorporaron muchísimos conocimientos. Bueno, el Rambam, famoso médico, astrólogo, y como el Rambam Miles, que no me voy a poner a mencionar ahora como ejemplo, pero siempre tenían muy claro nuestra Torah, nuestra identidad, quién soy yo, para luego incorporar lo demás. Pero si yo empiezo a incorporar todo antes de saber quién soy yo, it's not gonna work. Creo que me estoy repitiendo, pero espero que se haya entendido lo que estoy diciendo. Y es el mismo concepto. El Midrash dice que la razón que tenía que ser tzli era para recordar el mérito de Abraham. Que si se acuerdan, la tercera prueba de Abraham fue que fue lanzado al fuego por Nimrod cuando insistió que hay un solo Dios. Y bueno, ahí fue el milagro, que no le pasó nada, etcétera. Pero entonces, para recordar el mérito del fuego de Abraham, es otra de las razones por las que hacemos esta parrilla, que la parrilla es fuego y nos recuerda el mérito de Abraham. Pero otra vez, ¿qué es el mérito de Abraham? Abraham Haivri estaba dispuesto a ser diferente que el resto de la sociedad. Él fue el que nos ayudó a encontrar esa unicidad de Hashem, revelarla en el mundo, y esa es nuestra misión también. Entonces, si vamos a hacer Am Israel, estamos a punto de salir de Egipto, vamos a buscar la Torá, tenemos que estar listos para ser como ese Abraham.
העברי. Estas son muchas explicaciones que los mefarshim nos dicen sobre este mitzvah de comer la carne del sé antes de salir de Egipto. El Rebbe en sus Reshimot hace un comentario muy interesante. El Rebbe en las Reshimot hace comentarios sobre diferentes pensamientos que tiene sobre diferentes partes de la Torá. Están muy escuetamente escritas, pero es muy interesante. Y el Rebbe dice que hay generalmente dos diferentes tipos de cocción: la cocción al agua o la cocción al fuego. Cuando tú metes algo en una olla, generalmente incluyes líquido, agua, para que se cocine. Aunque vayas a meter algo al horno, por ejemplo, y de repente digas, no le voy a echar líquido, o inclusive sobre el fuego, puede ser que digas, no, en la cocina lo voy a cocinar y no le voy a echar líquido, pero lo vas a poner dentro de un cli, dentro de un recipiente. Y el Rebbe en sus Reshimot está como haciendo una comparación con agua y recipiente de que tienen algo en común, a diferencia de la parrilla, que es fuego puro. ¿Cuál es la diferencia? El fuego tiene por su naturaleza que siempre está buscando subir. Esto lo hemos hablado 1000 veces, lo han escuchado 800.000 veces. El fuego siempre está buscando subir, a diferencia de todos los otros elementos de la gravedad. Pero no solo siempre está buscando subir, sino que está en constante movimiento. El fuego de alguna manera representa esa paz, esa tensión, esa pasión, esas ganas de subir, de crecer, de no quedarme como estoy ahora, sino cada segundo estar cambiando, y por eso la llama está en constante movimiento. Cuando rezamos, muchas veces hacemos también el constante movimiento que hace una llama. Es ese querer conectarnos con Hashem que uno ni se da cuenta que está haciendo. Pero es esa búsqueda de no quedarme donde estoy. El agua, a diferencia de eso, representa el bajar, ¿verdad? Porque el agua lo sueltas y baja. Es más, el agua proviene en gran parte de las lluvias que bajan del cielo, y aunque caigan a la tierra, y puedes decirme, no, ríos, mares, no sé qué, pero bueno, sabemos que todo el ciclo del agua es precisamente el ciclo de evaporación, que sube, que baja. Entonces el agua representa esa bajar a este mundo, representa que es lo mismo que representa un recipiente, que es contener, representa la calma, la tranquilidad. ¿Cuántas veces uno puede estar en una playa y pueden haber olas, o sea, puede haber también movimiento, pero sin embargo, la sensación que te da ver ese mar es de calma, es de paz? En cambio, si estás enfrente de algo incendiándose, de un fuego, la sensación que tienes es de que se está descomponiendo, de todo menos la calma. Entonces, ¿cuál es el tipo de vida que nosotros tenemos que buscar? Muchas veces, ahora que está tan de moda los pensamientos del oeste, que nos enseñan que la tranquilidad y la calma y el nirvana y no sé cuánto y no sé qué. Y muchas veces pensamos, eso es lo que quiero buscar, la calma, la paz, la tranquilidad. Quedo tranquila, estoy en paz. Pero de verdad eso es lo que queremos. El Talmud dice, Jajamim en la emenujá. Los Jajamim no tienen paz, ni en este mundo ni en el mundo venidero. ¿Por qué? Porque tienen fuego. Porque libertad, que es lo que estamos tratando de lograr aquí a la salida de Egipto, es la habilidad de realmente ser completamente tú, de realmente identificarte con quién soy yo, ese orgullo de identidad. ¿Qué implica? Claro, que me siento maravillosa porque yo soy con la nariz en alto. No, absolutamente no. Entender el orgullo de quién soy yo significa entender la infinidad que está dentro de mí.
Entender que tengo una Neshama que no tiene límites. Esa es la libertad. No significa, o sea, de la misma manera que está escrito, que una persona que tiene 100 quiere 200 y una persona que tiene 200 quiere 400, ¿verdad? Porque nunca estamos satisfechos con lo que tenemos monetariamente, terrenalmente. Siempre con lo que tenemos queremos más. Pues debe ser la misma manera espiritualmente. Nunca estar satisfecha espiritualmente. La paz y la tranquilidad es, I'm good how I am, estoy bien como estoy. Esa no es la forma de hacerlo. Entonces Hashem nos está diciendo, ¿estás listo para embarcar, descubrir quién eres como judío y empezar este trayecto de salir de Egipto? No te limites. No hay agua ni pote ni olla que te tranque, que te estanque. Encuentra tu infinidad, ponla al fuego, busca ese crecimiento. Eso es muy, muy importante. Hay un famoso Mashal en Coelet de una princesa que se casa con un campesino. Y el campesino trata tanto de complacerla y le busca las mejores papas y le busca las mejores zanahorias y quizás va y ahorra no sé cuánta plata para comprarle una joyita. Pero todo eso, obviamente, no le va a traer alegría a una princesa que creció en un palacio y por más que le traiga el mejor kilo de papas y el mejor kilo de zanahorias, like hello, ella viene de haber recibido la comida gourmet. No estoy hablando del amor y el cariño, que claro, no estoy hablando de eso, pero es como cuando tratas de tapar un hueco con algo que nada que ver. Claro que ella lo que quería de su marido era el cariño, el amor, y eso es lo importante, pero no la papa, no la joyita, que era el error de él tratando de darle lo mejor para compensar por lo del palacio. No, no, don't even try. Y nosotros somos como ese campesino, que estamos, como es que decimos, cuando alguien está triste se va de shopping, porque se compra una nueva cartera, unos zapatos, ropa no, porque entonces puede ser que no nos quede muy bien, pero zapatos, ropa que siempre queda bien, estamos tratando de tapar huecos. Y esos huecos no tapan lo que de verdad nuestra Neshama quiere, que es crecimiento espiritual, que es conexión con Hashem. Entonces puedes comprarte otra cartera. ¿Y cuánto tiempo te va a durar la alegría y la felicidad? 3 minutos. ¿Por qué no te va a durar más? Porque estás como ese campesino trayéndole una papa a la Neshama, a la princesa. Estás trayéndole a la Neshama una cartera. It's not going to work. Nosotros tenemos que hacer fuego si vamos a emprender este trayecto al judaísmo. Pero ¿cómo es ese fuego? Entonces ahora me voy a pasar del cuento de la parrilla, del tzli, que era la mitzvah antes de salir de Egipto, y vamos a ver cuál es la primera mitzvah que Hashem nos da como pueblo. Y siempre es muy extraño cuando uno estudia esto. ¿Y cuando lo estudiamos? El primer día que abrimos el primer Humash. Cuando abrimos el primer Humash y estudiamos Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'aretz, en el principio Dios creó la tierra, el cielo y la tierra. ¿Qué dice Rashi? Lo primero que dice Rashi es, o sea, el primer Rashi, el primer pasuk de la Torah, Rashi que nos dice, la Torah tenía que haber empezado con Ajodesh Hazeh Yeh Lachem. La Torah tenía que haber empezado con la mitzvah de bendecir el mes. Y bueno, Rashi continúa, empieza con todo el cuento de Bereshit y la creación y todo eso para decirnos que Israel es nuestro. De todas las cosas de la Torah con las que tenía que haber empezado la Torah según Rashi, la mitzvah de bendecir la luna. ¿Really? ¿Qué tan importante es esta mitzvah? Que tú me digas que la Torah tenía que haber empezado con los 10 mandamientos.
Que tú me digas que la Torá tenía que haber empezado con la construcción del Mishkan. Que tú me digas que, o sea, hay muchas cosas, pero de todas las cosas en la Torá con las que Rashi opina que la Torá tenía que haber empezado es HaJodesh Hazel y Elahem. ¿Por qué? Entonces, quiero hablar de dos conceptos importantes dentro de esta mitzvah que nos van a elucidar un poquito, por qué Rashi insiste que este es el propósito de toda la Torah y las mitzvot y con lo que tenía que haber empezado. El primer punto que quiero mencionar es que hay una discusión en la Gemara de quiénes pueden ser testigos para esta mitzvah de HaJodesh Hazei Elahem, Rosh Hodashim. Este mes tiene que ser el primer mes y la mitzvah de bendecir la luna cada mes. Ustedes saben que para todas las cosas en la Torá, para cualquier juicio que se va a dictaminar, entre ellos el juicio de decretar Rosh Hodesh es este día, según la Torá siempre hacen falta dos testigos. Si un testigo vio algo y no hay un segundo testigo que venga a decir yo también lo vi, la persona sale libre, no hay juicio. Un solo testigo no es suficiente. Dos testigos tampoco son suficientes, necesitas tener etcétera, advertencia, pero no estoy hablando de ese tema. Ahora, para que hayan dos testigos, no sirve cualquier dos testigos. Por ejemplo, si alguien ve a alguien, ni Dios lo quiera, robando, y persona B va a la corte y dice persona A me robó, y personas C y D lo vieron. Tengo dos testigos. Y vienen los dos testigos y obviamente el Bedín tenía que hacer su investigación completa de ver que estos testigos no son no que bedabar, pueden ser objetivos, no son subjetivos, no tenían plata metida ahí adentro, o sea, tenían que hacer sus investigaciones. Pero si resulta que C y D, los dos testigos, eran papá e hijo o dos hermanos, no sirven. Si son familia, no pueden ser testigos. Los testigos tienen que ser absolutamente independientes y tiene absolutamente sentido. Pero Rabbi Shimon es de la opinión, en la Gemara, de que para HaJodesh Hazei y Elahem, dos testigos pueden ser familia. ¿Por qué? Trae como una prueba algo muy sencillo. ¿Quiénes iban a ser los testigos de ese primer Rosh Hodesh, Hodesh Nisan? Dice, Hashem le está diciendo a Moshe y a Aarón, HaJodesh Hazei y Elahem Rosh Hodashim. Ustedes son los testigos que están viendo cómo está la luna y esto es lo que va a significar Rosh Hodesh. Adivinen qué, Moshe y Aarón, ¿qué eran? Y alguien responde, estaba fácil esa pregunta. Moshe y Aarón eran hermanos. Entonces, si la primera vez que la Torá nos está enseñando la ley de Rosh Hodesh es con Moshe y Aarón siendo los testigos y ellos son hermanos, según Rabbi Shimon, significa que la excepción a testigos no pudiendo ser familia es esta ley, donde sí pueden ser familia, porque a nadie de verdad le va a afectar cuando es Rosh Hodesh. O sea, yo entiendo que monetariamente, siendo familia, pueden haber situaciones, pero cuando es Rosh Hodesh, no importa. Pero los jajamim no están de acuerdo. Y los jajamim insisten que no. Que la ley de Edut, que donde los testigos no pueden ser familia, aplica para esta mitzvah también. Pero ¿por qué Rabbi Shimon dice esto? ¿Qué importa si son familia, si no son familia? ¿Por qué hay toda una discusión en la Gemara en esto?
Y cuando uno analiza la mitzvah de Rosh Hodesh, uno descubre que hay un concepto muy básico en esta mitzvah. Y es el hecho de que realmente no hace falta el edut. No hace falta que un testigo venga y diga, yo vi la luna en esta posición. ¿Saben por qué no hace falta? Porque el que sabe de astronomía, astrología, el que sabe de las posiciones de la luna, la estrella, sabe cuándo es Rosh Hodesh con o sin edut. Es más, tanto así que desde la discusión del Bet HaMikdash, nosotros no tenemos la corte que decrete cuándo es Rosh Hodesh, no tenemos la mitzvah de Hodesh Hazei Elahem, y sin embargo, todos sabemos que ayer fue Rosh Hodesh y dijimos Halel. Y ya le Beyavó, porque sabemos que ayer fue Rosh Hodesh. ¿Cómo sabemos que fue Rosh Hodesh si no hubo nadie? Bueno, porque tenemos la matemática, la ciencia, la astronomía, la astrología, sabemos cuándo es Rosh Hodesh. Entonces, el edut es como que algo adicional o extra, pero realmente no determina cuándo es Rosh Hodesh. Rosh Hodesh está determinado por cómo Hashem tiene las posiciones de la luna en el cielo y no tiene nada que ver con que si alguien lo vio o alguien no lo vio. No cambia nada. El Rebbe Maharaj explica que en Rosh Hodesh hay dos aspectos muy importantes. ¿Cuáles son los dos aspectos muy importantes que necesitamos? Y los llama con dos palabras, Edut y Heshbon. ¿Ok? Edut y Heshbon, ¿qué significa? Para decretar Rosh Hodesh, en la época del Bet HaMikdash, cuando se hacía completamente la mitzvah y no como lo hacemos hoy en día, tenían que estar los dos aspectos. Tenía que estar la ciencia, el estudio, la investigación, el análisis de cuándo cae Rosh Hodesh, pero también tenía que haber el aspecto de Edut, de esos dos testigos que están viendo algo. ¿Por qué? ¿Por qué hace falta eso? Cuando entendamos por qué hace falta eso, también vamos a entender por qué empieza esta mitzvah con Moshe y Aarón específicamente. El Rambam me explica que la razón que los Edim no pueden ser familia, lo dice con palabras muy fuertes, es para que hijos no mueran por sus padres, o sea, que uno como que jale al otro a hacer algo incorrecto, a dar un edut como no debe ser. ¿Qué quiere decir eso? Significa que uno podría dar un testimonio falso. Y si alguien da un testimonio falso, entonces lo que estamos ocasionando es un decreto falso. Y sin embargo, si la halajá decretó algo, así es el decreto. Les voy a dar un ejemplo. No sé si me estoy explicando bien. Si hay una persona que dice que B le robó a A, persona B le robó a A, y vienen dos testigos C y D que dicen, sí, nosotros vimos cómo eso ocurrió. Pero vienen los testigos E y F y dicen, nosotros sabemos que no, ese robo no ocurrió y tenemos el testimonio de que it's not true, no es verdad. B es inocente, no le robó nada a A. ¿Qué hace el Betín? Si tienes dos testigos, que los analizaste, que los investigaste, que revisaste, que todo está bien, y dos personas dicen, ¿es inocente? La persona sale inocente. Ahora, ¿qué pasa si después vienen 100 personas y dicen, no, pero es que sí robó? Son 100 contra 2. ¿Quién gana? Uno pensaría que 100, pero no es lo que ocurre.
Sí, la alajá es, si hay dos personas que digan que eres inocente y se hizo la investigación necesaria, estas dos personas son kasher y su testimonio es kasher, la persona sale inocente. Y uno dice, ¿cómo va a ser? Si uno usa la lógica y 100 personas están diciendo que él sí robó, ¿cómo va 100 personas estar equivocadas contra dos? Y las palabras que dice el Talmud es Gzerat Melech Hu. Es el decreto de Hashem, es el din. Si hay dos personas que te pueden decir que eres inocente y se hizo la investigación necesaria, eres inocente. Gzerat Melech Hu significa no lo vas a entender. It's beyond logic. Está por encima de la lógica. Hay aspectos que están por encima de la lógica, no lo tienes que entender. Rosh Hodesh es tan fundamental que necesita ambos, Edut y Heshbon. Como nos dice Rashi, es el propósito de la Torah, es el principio, como tenía que haber empezado, la Torah es con Rosh Hodesh, porque ¿qué significa Rosh Hodesh? Hodesh viene de la palabra Hidush, que es de la palabra Hadash, de renovar, de hacer algo nuevo, de cambiar el mundo, de no dejar las cosas como están hasta ahora, sino hacerlas nuevas desde este segundo en adelante. Por decirlo en términos cabalísticos, Hashem hace de Ain a Yesh. Hashem crea el mundo de la nada al algo. De la energía, de lo espiritual, Dios crea una materia. Un algo que tú y yo podemos tocar, gustar, oler, escuchar, o sea, la mesa, la computadora, el celular, o sea, todos son materias que vienen de la nada. Los tzadikim lo hacen al revés. Agarran ese yesh y lo vuelven a transformar a Ain. Agarran esa materia y la vuelven a su origen, a su espiritualidad. ¿Qué quiere decir? En Hasidut se habla mucho el concepto de Nitaveh HaKadosh Baruch Hu Liot Lo Dirán Betachtonim. Dios se, ¿cómo se dice Nitaveh? Tuvo una taba, tuvo un... Ay, se me fue la palabra. Se le antojó. Dios se le antojó crear un mundo, crear un hogar en el mundo inferior, en el mundo más bajo. En esta frase que Dios se le antojó crear su hogar en el mundo inferior, hay dos palabras claves, que es dirá y tachtonim. Dirá es hogar y tachtonim es inferior. ¿Qué es dirá? ¿Qué es un hogar? Un hogar es donde tú andas en pijama, andas sin títulos, sin maquillarte y disfrazarte para cómo te vas a presentar con el mundo. En tu hogar eres tú, es tu esencia la que sale a lucir. Y muchas veces uno habla con las mamás de niños chiquitos y les dices, por ejemplo, ay, no, tu hijo se porta tan bien en el colegio, en el campamento o en la casa del amiguito. La mamá dice, ojalá se portara así en la casa. O a veces al revés, un niño se porta muy bien en la casa y sale a la calle. Y es tremendo y la mamá dice, no entiendo, de verdad que en la casa se porta tan bien. Y uno siempre dice, bueno, ojalá que si se va a portar mal, que se porte mal en la casa, porque prefiero que en la calle se porte bien. Porque como uno va para la calle es como el disfraz de cómo te ve el mundo. Pero a las mamás nos importa ese disfraz mucho. También sabemos que si se sabe comportar en la calle, significa que también se sabe comportar en la casa y que probablemente yo lo estoy malcriando. Y tengo que cambiar mis estrategias de su manejo en la casa. Pero en el fondo, uno es quien es de verdad con cómo uno es en casa.
¿Qué significa Tachtonim? Tachtonim significa el mundo más inferior. Quiere decir cuando reconozco que estoy tan abajo que lo que me queda es subir. Y estos lo representan precisamente Moshe y Aarón. Ustedes saben que hay un concepto cuando alguien va a la jupá, tanto el novio como la novia, que los acompañan los que se llaman shushvinim. ¿Qué son shushvinim? Es como la escolta, ¿verdad? Que hay diferentes costumbres, a veces te acompaña tu papá y tu mamá, o a veces tu papá y tu suegro, tu mamá y tu suegra, si eres la novia. Pero siempre hay como una escolta, si tus padres no están vivos o no están en el país, eliges a otra pareja que te escolte, pero siempre hay una escolta. Esa escolta tiene un significado muy profundo. No es cualquier cosa. O sea, la escolta que te está llevando a la jupá es muy importante en el judaísmo. ¿Por qué? Porque ¿qué es esa escolta? Bueno, estás pasando por un proceso complejo de soltería a matrimonio, de cambiar tu vida a un nuevo orden, y uno necesita esa escolta que te acompañe y de alguna manera alivie, aligere ese proceso. Interesantemente, ambos, Moshe y Aarón, reciben en diferentes momentos el título de Shushvinim. Moshe dice que es Shushvinim de Malca. Moshe es el escolta de Hashem. Representa a Dios, representa al Hatán. Moshe representa la posibilidad de agarrar esa esencia de Hashem y mostrarnos que no está lejos. La podemos sentir aquí. Moshe baja la esencia de Hashem, baja las lujot y nos la entrega a nosotros a nuestras manos. Aarón es el Shushvinim de la novia. Representa a Misrael. Representa cómo somos nosotros de aquí. Eso sí, no como el agua, no como la olla, sino con la intención de que sí, somos quienes somos, con todos los defectos, pero estamos listos para crecer. Entonces, Aarón es como milemata le mala y Moshe es milemala le mata. Y ellos son los escoltas que nos ayudan en el proceso de Matan Torah. ¿Cuál es el punto de Matan Torah? El punto de Matan Torah es precisamente, hay dos cosas que va a afectar la Torah. La Torah va a afectar el mundo completo, el macro, pero también va a afectar el micro, va a afectar a cada yehudí. Y así es la luna. La luna tiene, como sabemos, crece, decrece, se desaparece. Y eso representa precisamente dos aspectos de nuestro servicio a Hashem. ¿Cuáles son estos dos aspectos de nuestro servicio a Hashem? Uno que es mi servicio con Heshbon, como dijimos al principio, con cuentas, con investigaciones, con análisis, o sea, entenderme yo, saber quién soy, saber qué aspecto de mí está bien y lo puedo incluso mejorar porque, oye, esto me es fácil, so let me aprovechar y como esto se me facilita, lo voy a trabajar más precisamente porque me facilita, no me voy a quedar como estoy, sino lo voy a hacer crecer. Y bueno, esto me dificulta, entonces también lo tengo que trabajar precisamente porque me dificulta, entonces tengo que trabajar este aspecto de mí porque no me voy a conformar con quien soy, sino que estoy buscando ese crecimiento, ese cambio, ese hidush, esa renovación de saber quién puedo ser, basada en mi entendimiento de quién soy yo y cómo puedo crecer, y basado en mi entendimiento del mundo y lo que estoy viendo en el mundo, cómo lo puedo mejorar. Pero eso no es suficiente. Esta es la Avodah Apnimi, pero hay una vida que es Makif, que es más allá de mi entendimiento, que es esa emuná con la que nace cada yehudí, ese razón, esa razón, will, ¿cómo se dice? Voluntad. Gracias. Esa voluntad que va más allá de cosas específicas dentro de mí, que están
justamente que me logro conectar con ellas cuando estoy dispuesta a entrar en una situación donde it's not about me, it's about Hashem, es bitul, es ese crecimiento no de que yo estoy creciendo, sino que estoy o sea, que it's not about yo, sino es poniendo a Hashem por delante. Y ambos son importantes. Necesito la avodah al pidam vedat, necesito la avodah de la lógica, pero también necesito la avodah que está por encima. Y esto es precisamente la primera mitzvah. La primera mitzvah que nos dice Rashi es: la Torah vino a este mundo para que tú no te quedes siendo tú, sino cada día puedas ser más tú, otro tú, un nuevo tú, cada momento. Y no solo tú, sino que el mundo que te rodea también lo vas cambiando. Y precisamente por eso voy al segundo punto de esta mitzvah de Rosh Chodesh. Y es que hay una halajá muy interesante. ¿Qué pasa? Dijimos si alguien robó y hubo dos personas que lograron decir que es inocente, la persona salió inocente. Ajá. Pero vamos a la halajá de Rosh Chodesh. Imagínense que dos personas con toda la mejor voluntad del mundo dijeron que vieron la luna en una posición y según lo que dijeron, pero lo vieron mal o entendieron mal lo que vieron. Y sin querer, con todo el análisis y todo lo que hizo el Betin, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si decretan Rosh Chodesh el día equivocado? ¿Qué pasaría si decretan que Rosh Chodesh Nisan, en vez de ser Rosh Chodesh, es un día antes o un día después? Significa que 15 días después es Pesach. Entonces vamos a estar comiendo matzá cuando deberíamos estar comiendo hametz, y hametz cuando deberíamos estar comiendo matzá. O sea, o Yom Kippur el día que no es. Estamos ayunando el día que no es. ¿Qué pasa? La Torah pregunta, ¿qué pasa si hacen un error? Y la respuesta es fenomenal. Lo he dicho 1000 veces y lo voy a decir 100,000 veces porque me lo estoy diciendo a mí y lo estoy compartiendo con ustedes. La respuesta es, si el Betín se equivoca y dice Rosh Chodesh cuando no es, Hashem cambia todas las posiciones de todos los planetas, de todos los astros, de la luna, del sol, de todo lo que hay out there de las galaxias, y lo pone en posición para que Rosh Chodesh sea cuando el Betín lo decretó. What does that mean? ¿Qué importa que Hashem mueva todo para que nosotros no comamos hametz en Pesach? Pero la respuesta es mucho más profunda. Hashem nos está diciendo, cada una de tus pequeñas acciones son tan importantes que no solo te cambias tú y cambias tu mundo pequeño, sino quiero que sepas que cada cosita que tú haces, piensas, dices, puede afectar el cosmos completo. Y puedo cambiar todo de como tenía que ser a como tú lo estás disponiendo, cuando con tus mejores intenciones estás haciendo lo que a ti te corresponde hacer como un Yehudi. Cambiamos cosmos. No solo nos cambiamos adentro, no solo cambiamos los que están alrededor de nosotros cerca, sino cambiamos el mundo completo. Y es por eso que nunca sabemos cuál de nuestras acciones puede ser la que cambia el mundo completo para que cambie al momento de la llegada del Mashiach. ¿Alguna pregunta? Sí, Hani. Hani, primero cuando dices que Moshe y Aarón eran hermanos, pero que después se dice que no deben ser familia por las razones que tú dijiste, ¿quiere decir que ahí hubo un cambio en algo de la Torá? Bueno, eso se responde de muchas maneras. No me quise meter en eso, pero por ejemplo, una de las maneras como se responde es precisamente que el momento de la salida de Egipto se considera que es un momento de Geirut, de conversión de todo a Israel a Yahadut por primera vez como pueblo. Y sabemos que Ger Nitgayer, que cuando una persona se convierte
es que nolad, es como un tinoch nolad, es como un bebé que nace. Entonces, de alguna manera, cuando eres un ger, no eres hermano de tu hermano, halágicamente. Entonces, halágicamente, se puede decir que no eran hermanos en ese momento. Ok. Por tanto, una de Hani, las respuestas más fáciles que otra puede pregunta. responder tu pregunta. Oye, bueno, me parece excelente, a mí me deja tranquila. La otra es, si hubo tiempo, 4 días para lo del corbán de la oveja, porque dice que no hubo tiempo del Hametz Leit Mamea. Porque se pusieron a hacer el hametz ese día, el día del corbán. Es más, Ah, ok. ese corbán, interesantemente, si lees el pasuk es muy interesante. Ese es otro shiur completo. Pero ese corbán se comía, es que me enfoqué en la parte del fuego, pero ese corbán se comía con matzot y con maror. O sea, es nuestro primer Pesaj. Claro, el Pesaj dentro de Mitzrayim es diferente a los Pesaj después, pero Hashem da la orden, la mitzvah, de comer ese Corban Pesaj a la parrilla con matzot y con merorim. Con matzot y con maror, Mm, como lo hacemos todos los años. ok. Ay, Hani, perdona que acapare, pero la tercera es cuando tú estabas diciendo que hablabas de la menujá, o sea, que entiendo por qué la menujá no es como un estado ideal, pero cuando uno dice, por ejemplo, que cuando tienes en una habitación tienes menujat nefesh y que eso es algo que uno aspira, ¿cómo coincide eso con no Excelente tener menujá? pregunta. Excelente pregunta. Y precisamente sí hay momentos para cocinar. Como dije, el ejemplo del Nazir, creo que no me expliqué suficientemente bien. Hay momentos para cada cosa. Hay momentos para la tranquilidad y hay momentos para el fuego. Ambos son necesarios. Ambos son necesarios. El inicio de un proceso tiene que estar el fuego. Pero después hay momentos para encontrar esa tranquilidad, solo para después volver a meterte en el fuego. O sea, ese es interesante lo que, o sea, lo que estás diciendo. No terminé de explicar bien los conceptos porque se me fue el tiempo, pero en el concepto, cuando uno entiende lo que es esa emuná, ese bitul con el que finalizamos, precisamente esa emuná y ese bitul es lo que permite que hayan conceptos contradictorios y no me afecten negativamente, o sea, no me obstaculicen en mi crecimiento. El mismo concepto de que uno diga que cómo puede haber un edut que no tiene lógica. O sea, el hecho de que hay cosas que no voy a entender, el hecho de que, pero no disminuye mi emuná, ¿ok? Es lo que tú estás diciendo, hay momentos de tranquilidad, de aceptación, de está bien, como dicen, lo que no puedo cambiar, ¿verdad? Pero entonces lo que sí puedo cambiar, me tengo que mover y tengo que cambiarlo. Entonces, es esa contradicción que no se contradice y que ambas son partes de nuestra vida. No sé si te respondí. Perfecto. Hani, ¿qué significa bitul? La traducción literal sería autonulificación, donde me autonulifico ante Hashem, que tiene las mismas letras que Tevilá. Okay. Gracias, Hani. Muchas Dale, gracias, Hani. Lo máximo, ¿verdad? Gracias. Me dale, encantó el besitos tema. todas. Me encantó compartir con ustedes. Saludos, chao, chao. Chao. Gracias, ¿Cómo se para esto? gracias, Hani.